reaccionar, en algún caso la capa no lo permite. Entonces, el decapado se trata de retirar esa capa. Uno podría hacerlo de forma física, a lo mejor simplemente lijando, o en este caso un tratamiento químico que consiste en una reacción química entre esa capa que está formada y un reactivo que uno ponga. Las capas estas que se forman sobre las piezas pueden ser capas pasivantes o pueden ser cualquier otra que no lo pasive al metal. Por ejemplo, la herrumbre. Cuando se forma sobre una pieza de hierro herrumbre, que es el nombre que le damos a una mezcla de óxidos de hierro 2, óxido de hierro 3, hidróxido de hierro 2, hidróxido de hierro 3, todo eso hace que la pieza se vaya adquiriendo otra coloración, ¿sí? Se forman nuevas sustancias sobre la pieza de hierro, pero no está pasivado ese hierro. ¿Por qué? Porque puede seguir oxidándose la pieza, pero uno puede querer sacar esa herrumbre. Entonces, para eso está el decapado. Entonces, es una reacción química entre un reactivo que uno agrega para decapar y la sustancia que forma la capa. Si ustedes se fijan ahí donde dijo recién Cristina, esas capas pueden ser óxidos, como les dije, o hidróxidos, por ejemplo, en el caso de hierro, puede ser óxido de zinc, si fuera una pieza de zinc, puede ser un carbonato de cobre, si fuera una pieza de cobre, pero cualquiera de ellos, óxido, hidróxidos, carbonatos, siempre van a ser sustancias, después lo vamos a ver más adelante, que llamamos de carácter básico, que reaccionan con un ácido. Entonces, siempre para decapar vamos a poner un ácido. En este caso me dice que la reacción va a ser entre una capa, que es carbonato de cobre, yo estoy marcando acá, pero no lo van a ver ustedes. Estoy en el enunciado del problema. Lo marco yo. La capa es carbonato de cobre y óxido de zinc. Porque la pieza era de latón, el latón es una mezcla de cobre y aluminio. Es una aleación. Perdón, de cobre y zinc. Por eso, cuando se oxida la pieza, se forma carbonato de cobre y óxido de zinc, las dos juntas. Ahora, para poder decaparla, limpiarla, sacarle esos dos óxidos, vamos a hacer una reacción con ácido clorhídrico. Y me dice que en esa reacción entre el carbonato de cobre 2 y el ácido clorhídrico se va a desplazar un volumen de 0,336 litros de dióxido de carbono gaseoso medido en condiciones normales de presión y temperatura. Tenemos que calcular la masa total de la capa. O sea, cuánto había de carbonato de cobre y cuánto había de óxido de zinc en esa capa. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo arrancamos? ¿Qué planteamos primero? ¿Qué datos necesitamos? Una pregunta, Vero. ¿Sí? ¿Los estudiantes tienen acceso a este problema o están mirando una pantalla o están... ¿Qué están haciendo los estudiantes? Los teníamos estos problemas. ¿Cómo? ¿Cómo? Los teníamos subidos estos problemas. ¿Lo tienen a mano? ¿Lo están leyendo? ¿Alguien intentó ya resolverlo o lo resolvió directamente? Bueno, acá la pregunta es... Pero yo lo vi, pero no lo resolví ninguno. Bueno, está bien. Pero, por ejemplo, ¿qué datos ustedes necesitan para hacer el problema? Hacer la ecuación. Exactamente. Bien. Tienen que tener datos de las relaciones entre el ácido clorhídrico y el óxido. ¿Por qué te parece que tenés que tener esa ecuación?
Eso, cuando vos escribas por qué te parece que tenés que tener la representación simbólica, vas a estar justificando el procedimiento. De nuevo, la alumna dijo, necesito la ecuación. Perfecto. Necesitas datos para poder escribir esa representación simbólica. Necesitas datos para poder saber cómo están relacionadas el carbonato de cobre con el ácido clorhídrico. Entonces, cuando vos tengas eso, ya vas a poder resolver el problema. La idea no es resolver el problema hoy. La idea es qué datos necesitan para poder hacer el problema, no resolver el problema. Entonces, la ecuación química para ver esas relaciones entre el óxido de zinc y el ácido clorhídrico y el carbonato de cobre y el ácido clorhídrico. Ahí se hacen dos ecuaciones por separado. Sí, las ecuaciones, vos no lo podés hacer sola ahora, porque vos no tenés datos para hacer la ecuación, vos tenés que tener un dato para hacer la ecuación, suponte, decir, el óxido de zinc cuando se disuelve con el ácido clorhídrico, se obtiene o se forma este compuesto y este compuesto, entonces vos vas a poder escribirla, suponte, para disolver químicamente el carbonato de cobre 2, uno de los productos es dióxido de carbono y los otros productos son, bueno, por ejemplo, agua y una sal soluble de calcio. Digo, tenés que tener datos para poder escribirla porque no tenés un marco teórico, una teoría de la química que pueda justificar esa escritura o que pueda fundamentar esa escritura. Por lo tanto, en este examen, nosotros te vamos a dar todos los datos para que vos puedas representar simbólicamente el fenómeno. Después, cuando vos tengas las ecuaciones, que ya vemos por qué queremos tener las ecuaciones, acá nos damos cuenta por qué necesitamos las ecuaciones, en una de esas dice, el único dato que tengo es que se desplace ese volumen de dióxido de carbono. Entonces, ese volumen, ¿qué significa que se desplaza un volumen de dióxido de carbono? Y otro dato que les vamos a dar es que tanto una como la otra son reacciones de doble desplazamiento. Entonces la pregunta es, ¿qué significa que se desplaza volumen de dióxido de carbono? ¿Alguien sabe? La reacción es espontánea. Las reacciones son irreversibles, espontáneas y de doble desplazamiento. Me olvidaba decir eso, sí. Ahí Ligüe lo puso en el chat, Cristina. Ligüe dice que hay gas en el producto. Muy bien, eso es lo que queríamos saber. La palabra desplazar 0.336 litros de dióxido de carbono está indicando que se forma el gas. Muy bien. Entonces, si yo conozco la masa, el número de la cantidad de sustancia, lo que sea, a partir de ese volumen, ¿lo puedo conocer? ¿Puedo conocer el número, la cantidad de sustancia que hay en ese volumen? ¿Cómo, por qué y cómo lo justifica? Sí, sabes. Porque al decirte que están en condiciones normales de presión y temperatura, no sé si está bien la relación, que en un mol tenés 22,4 litros, entonces ahí sacás cuánto tenés en 0,333 litros. Bien, muy bien. Y estás considerando gases ideales, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Entonces, perfecto, muy bien. Ya tenés, de ahí estás sacando un dato. En el chat Lorena dice que quiere calcular la masa molar. Y después, Lorena, de tener la masa molar, ¿en qué te...? No sé si me doy cuenta cómo la usarías.
¿La masa molar de quién? Está en signo de preguntas, no vi. Yo creo que no te contribuye tanto, que mejor idea es, no me di cuenta quién habló recién, pero creo que eso estaría bueno, determinar para ese volumen a la presión y temperatura normal, con P por B igual a NRT, perfecto, también es otra opción. Estoy leyendo el chat, Cris. Sí, me doy cuenta. Sí, Leandro, esa es otra opción. O, como estoy en condiciones normales, puedo usar el volumen molar, que es el volumen que ocupa un mol en esas condiciones, y calcular para el volumen que me da como dato, y si no, podemos usar la fórmula esta de ecuación general de los gases, P por B igual a NRT. Cualquiera de esas dos es válida y podemos calcular la cantidad de dióxido de carbono gaseoso que se formó en este caso, al disolverse esa capa. Entonces, fíjense ustedes que si tuviesen todos los datos que estamos hablando, a partir de la lectura de la ecuación química, ustedes saben cuánto producto se forma y bueno, y hacen la estequiometría inversa, digamos, cuánto reactivo se está consumiendo de clorhídrico, cuánto reactivo de carbonato de cobre se está disolviendo y a partir de allí, entonces van a sacar la masa de uno de las sustancias que forman la capa. Por supuesto, que también me faltan datos para saber al menos algún dato de cuánto se utilizó de clorhídrico, porque la cantidad de clorhídrico utilizada me va a dar idea de cuánta masa de capa había. Y fíjense qué dice el problema. Para decaparlo totalmente se utilizó solución de ácido clorhídrico de concentración 0,4 molar. Las reacciones de decapado cursan con 100% de rendimiento, son irreversibles, espontáneas, faltaba decir. Entonces la pregunta es, ¿sobró clorhídrico o alcanzó justo para decapar? Porque si sobró clorhídrico, me van a tener que decir, porque si no yo no lo puedo calcular. Y si se utilizó estequiométricamente todo el clorhídrico, entonces bueno, pero no tengo el volumen de ácido clorhídrico que se utilizó. Entonces, este problema es un problema que habla de qué datos necesito yo para poder resolver la situación. Entonces, me están faltando muchos datos. Por eso es que para poder resolver este problema, hoy no lo podemos resolver, porque nos están faltando datos. Pero la idea justamente no es ofrecerle todos los datos, para que ustedes piensen cómo lo tendrían que resolver para poder llegar a una conclusión. Fíjense que todo lo que yo dije corresponde a la justificación de los procedimientos que estoy haciendo. Necesito saber qué volumen de ácido clorhídrico se gastó. Necesito saber si se gastó todo o si sobró. Yo tengo un solo dato de cuál es la cantidad de sustancia clorhídrico que se gasta, únicamente en la reacción con el carbonato de cobre, pero no con la del óxido de zinc. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este problema lo vamos a volver a subir con los datos que hacen falta. Pero la idea era hoy saber qué significa justificar los procedimientos. ¿Por qué necesito la ecuación química? ¿Por qué necesito el volumen de clorhídrico?
¿Por qué necesito saber si el clorhídrico se gastó todo o sobró? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Vero, lo que digo? Para mí está claro, pero no sé qué dicen los chicos. Eso. Sí, se entiende. Entonces, nosotros lo que les prometemos hoy mismo a la mañana es subir, junto con esta diapositiva, ponerle los datos. Aquí ustedes después en su casa tranquilo lo hacen, ¿de acuerdo? ¿Se entiende la propuesta? Sí, se entiende. Bueno, entonces ahora vamos a pasar... Una consulta. ¿Podemos hacer un resumen de cuáles son los datos que faltarían? Un sumario de lo que recién charlamos. Bueno, anda diciéndolo vos en voz alta. O sea, yo entiendo personalmente que nos faltaría, por ejemplo, bueno, la fórmula química, o sea, poder descubrir cuál es la fórmula química o al menos cuáles son los elementos que están en los reactivos. Si no me equivoco. Perdón. Cuando vos decís fórmula química, ¿a qué te referís? ¿A la fórmula del óxido de zinc y del carbonato de cobre? No, eso sí, eso ya lo veo que está ahí. Lo que me refiero es, por ejemplo, de la... el latón, por ejemplo, sabemos básicamente cómo es. Perdón, el latón no tiene fórmula. No, porque es una aleación. Claro. Es una aleación. Pero, por ejemplo, la capa, ¿cómo está compuesta? Dice que tiene No eso, pero no dice cómo. Ya la tenés formada. Bueno, entonces no sabría decirte. Pero vos podrías explicarle. Sí, creo, Luis, lo que está faltando, no sé si es eso lo que vos estás pidiendo, me parece que sí, lo que falta es la ecuación química con cuáles son los reactivos, que esos ya los tenemos, serían los de la capa, el carbonato de cobre y el óxido de zinc, y cuáles son los productos, porque ustedes por ahora no saben representar esta ecuación. Tal vez a eso vos te referías. Exactamente, es básicamente saber cuál es el producto que yo tengo de destino. Bien, ojo, porque cuando vos decís la fórmula química es de una sustancia. Luego, Está cuando claro. yo pongo dos sustancias a reaccionar y se forma un producto y lo balanceo y le pongo la flecha al medio y lo represento simbólicamente como una ecuación química, ya tengo toda la transformación. Sí, la parte estequiométrica nosotros la podemos sacar, pero si conocemos los productos, básicamente. Claro, necesitas saber cuáles son los productos y necesitas escribir la ecuación química, porque para tener una estequiometría, una proporción en la cual se gasten unos y se formen los otros, tenés que tener la ecuación escrita correctamente, Perfecto. con las fórmulas correctas, balanceada, ecuación. Claro, nosotros podemos inferir quizás cuál es la ecuación química, pero si conocemos qué hay cuál es el reactivo y cuál es el producto, básicamente completamente cuáles son los productos que vas a tener. Claro, porque vos ya sabés que el reactivo acá es carbonato de cobre y óxido de zinc más, ¿quién es el otro? Perdón, son dos reacciones separadas, ¿no? Pero el carbonato de cobre, ¿quién es el otro reactivo? El cobre. Carbonato de cobre de la capa más el que hace la disolución, que vendría a ser el ácido clorhídrico. Perfecto. Y dentro de los productos, sabemos que está el dióxido de carbono. Sí. Y algo más, pero no sabemos qué es. Exacto. Es algo más. Hoy, porque todavía estamos antes de la mitad de lo que es la cursada, ustedes deberían poder hacerlo solos para el final, la ecuación esta que está faltando, ¿sí? Es un doble desplazamiento, y bueno, y después la van a ver también en el laboratorio. Pero bueno, ahora después a la tarde les pasamos de vuelta con todos los datos para que ustedes puedan resolverlo. Entonces, ese es un dato que falta, el de la ecuación. Y hay otro dato que también van a necesitar. ¿Cuál es? El volumen de ácido que tenemos o algo que nos permita sacar la cantidad de ácido que estaba disponible.
Correcto. Exacto. A partir del rendimiento, vos lo sacarías, sería a partir del rendimiento que está planteando. El rendimiento dice que es el 100%. Claro. Y vos sabés que no sabés la masa que tenés. Pero, espera, yo me confundo acá. Primero quiero que se presenten los alumnos que están hablando. ¿Quién está hablando? Luis Fernández Blanco. Bueno, Luis, ¿qué definición tenés de rendimiento vos? ¿Qué entendés de rendimiento? Producto deseado sobre el producto teórico. Sí, pero eso no es, a lo mejor me expresé mal. ¿Qué concepto tenés de rendimiento? O sea, yo hago una reacción química y obtengo efectivamente, acorde a la teoría química, llamémosle, no sé si es el término correcto, es cuánto debería obtener versus lo que efectivamente obtuve. O viceversa. ¿Quién te dice cuánto es lo que tendrías que obtener? El balance, yo voy a apostar por el balance de masa. O sea, la ecuación química te sirve para determinar Lo que debería obtener. teóricamente, con los datos que vos tenés, cuánto tendrías que obtener. En este caso particular, ¿se obtiene la máxima cantidad de producto o lo teórico y lo real son diferentes? Es igual. Ah, entonces no tiene nada que ver el rendimiento. No, sí, después cuando elaboramos la respuesta me di cuenta que no. Claro. Básicamente es seguir lo que diga la fórmula química va a ser efectivamente Perdón, ¿a qué te referís con fórmula química? el balance de masa que plantea la teoría. Eso se llama ecuación química, Luis. Perdón, es cierto. Ecuación química, la ecuación química. Bien. Ahí me lo estoy anotando. La ecuación química, lo que diga la ecuación química va a ser lo que efectivamente vos obtengas. Perfecto, muy bien. Entonces, en la ecuación química, como decía Vero, tenés dos sustancias sólidas, en cada una de ellas, una sustancia que es el óxido de zinc y la otra de carbonato de cobre, y en ambas está la solución de ácido clorhídrico como reactivo. Me falta saber algo de los productos porque no tengo fundamento teórico. Perfecto, muy bien. Aún. Perfecto. Ya sé que todo lo que se forma es lo máximo que se puede formar. Entonces, la pregunta mía, o la pregunta tuya, sería, para poder saber la masa de capa, tengo que saber la masa de uno y la masa del otro y después sumarla, ¿verdad? Exactamente. Bien, eso me va a dar la masa total de la capa, pero yo tendría que tener otro dato. ¿Cuál es el otro dato? Como decía recién, ¿quién es la chica que dijo lo del clorhídrico? ¿Cómo se llama? Creo que yo, Sofía, dije algo de la... Sofía, Sí. supuse que era Sofía, pero bueno. Sofía, ¿vos podías repetirle a Luis lo que dijiste? Yo había dicho que también necesitamos el volumen de la solución de ácido o algún dato que nos permita calcular la cantidad de ácido para ver cuál va a ser el reactivo limitante, digamos. No. No hay limitante, me parece acá. No, para saber el reactivo limitante no, Sofía, porque vos ya tenés un dato Ah, ya tengo un dato del producto. de una de las reacciones. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué necesito saber el volumen y solamente tengo la concentración? Porque la relación entre el volumen y la definición de molaridad y la molaridad, yo puedo calcular, como vos bien dijiste, la cantidad total de ácido que tengo disponible. Exacto. Lo que me quedaría por pensar es, ¿sobra algo de clorhídrico en ese volumen? ¿O se gasta totalmente? Porque, Debería ser un dato también, ¿no es cierto? claro, por eso. Tal cual. Exactamente, es decir, tengo que tener algún otro dato, no solamente el volumen total. También tengo que decir, bueno, para decaparlo totalmente, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir pensando. Sí, pero ahí ya dice que se decapó totalmente. No, pero una cosa es que se decapó totalmente, quiere decir que desaparecieron los sólidos. Decapar totalmente quiere decir que el sólido ya no está más.
Me refiero a que no es limitante el clorhídrico, eso es lo que quiero decir, porque digamos, si se usa eso y se decapó totalmente, implica que no fuiste limitado por el clorhídrico, al menos por lo que está escrito ahí. Para decaparlo totalmente, se utilizó una solución de ácido clorhídrico, significa que te alcanzó, básicamente. Puede haberte sobrado. No lo sé. Luis, no te apures. Yo acá tendríamos que poner así, se utilizó un volumen y no quedó excedente de ácido clorhídrico. Entonces ahí sí, ese volumen alcanzó justo estequiométricamente para disolver las dos sustancias, ¿de acuerdo? Esa es una opción. El volumen, pero tiene que decir que no hubo sobrante del ácido clorhídrico. Ok. Ese sería un dato, ojo, sería un dato. Después nosotros vamos a escribir este problema con distintos datos, para que ustedes los puedan resolver con un excedente de clorhídrico y sin excedente de clorhídrico, para ver cómo lo resuelven. Entonces, ¿te quedaron claros, Luis, los datos que faltarían? Está claro, es comprensión de texto nomás lo que yo quizás... yo lo inferí en base a cómo comprendí el texto, mejor dicho. Yo comprendí como que se decapó totalmente, con lo cual inferí que el ácido clorhídrico estaba justo, que Claro. era la cantidad justa. Tenés que decir algo más, si no, no lo podés hacer. Bien. Bueno, fíjense ustedes que este problema lo tienen que hacer recién después de la clase del jueves. No tenemos clase el jueves posiblemente. No, ni el martes ni el miércoles. ¿Cómo, Cris? Me perdí. Si hay paro de colectivo, yo no sé, se suspenden los exámenes, se suspenden las mesas flotantes, los parciales. Sí, pero martes y miércoles, o sea, Martes y miércoles, no jueves nos estaríamos. afectaría. Perdón. Sí, martes y miércoles. Sí, creo que es así, Juan. Pero bueno, nosotros tenemos que tomar una decisión, porque los laboratorios posiblemente también se suspendan. Bueno, no, eso todavía no lo sé. Bueno, digamos que este jueves... ¿Agregaron el jueves al paro, dice Lorena? Esto me es novedoso, Lorena, no lo sé, no lo escuché. ¿Qué dijo? Dice Lorena que se sumó el jueves al paro de 3 días. Ah, no sabía. Buenas, no, por ahora, perdón, hola. Por ahora eran martes y miércoles y hasta lo que vi seguía en pie, pero vieron que puede cambiar durante el día, porque si aceptan el aumento, podrían levantarlo. Pero bueno, eso no se sabe hasta hoy a las 11:59, que nos van a tener ahí esperando a ver qué hacemos o qué no hacemos con el paro. Así que por ahora, y lo volvieron a decir, era martes y miércoles, jueves no. O sea que el jueves lo tendríamos afuera. Está en reunión UTA. Yo creo que tal vez deberíamos conversar los docentes, porque acá solo somos 3 y encima solo Euge da laboratorio. Entonces no sé el resto de los docentes si van a llegar o no, si lo van a dar o no, no sé. ¿Vos, Cristina, tenés idea cómo es eso? ¿Qué va a pasar con los laboratorios? No tengo idea, pero bueno. No. Lo que pasa, Vero, que el problema no somos nosotros, el problema son los chicos, si pueden llegar. Bueno, digo, También. se puede hacer y el que puede llegue y el que no, o directamente no se hacen. No sé si tenemos una decisión tomada. Digo que la podemos informar cerca del mediodía o la tarde. Claro. Bien. Sí, se lo vamos a informar, sí. Bueno. No sé si a lo mejor algunos se hacen y algunos no, y los que pueden se acercan. No lo sé. Entonces, quedamos que hoy al mediodía subimos este problema con 2 o 3 versiones de datos para que ustedes puedan trabajar y lo hagan. Pero la idea no es hacerlo ahora, obviamente. No tenemos datos como para hacerlo. Y en el examen, la idea
En este examen, la idea es que todos los problemas que les pongamos se van a poder resolver. En el examen de acreditación, a lo mejor hay algún ítem, alguna pregunta que no se pueda resolver, pero en el examen final. Pero acá, todos los problemas que les vamos a colocar en el examen se van a poder resolver. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que en las clases de aula, donde estamos discutiendo los problemas, el hecho no es venir a copiar del pizarrón las reglas de 3. El hecho es discutirlo, pensarlo, analizarlo, antes de hacer una regla de 3, antes de tirar reglas de 3 por todos lados para poder llegar a la respuesta. Por eso, como habrán visto, algunos estudiantes había problemas el jueves pasado, que vamos a continuar este jueves, en donde se pensaba si se podía resolver o no se podía resolver. Así que, pero en el examen estén tranquilos que se van a poder resolver todos porque van a tener todos los datos. Que no los encuentren directamente, bueno, ese es un problema de ustedes, pero nosotros vamos a escribir el problema para que estén todos los datos a disposición. Bueno, Vero, ¿alguna acotación? Eugenia, ¿alguna acotación? No, nada. ¿Alguna pregunta sobre este antes de pasar a otro? Bueno. ¿Estamos acá, Vero? ¿Qué te parece? Sí. Bueno, estamos en el 1. Seguimos en la misma lista de problemas que habíamos dejado para trabajar estas clases, ¿sí? De ahí viene la numeración. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Este dice, de las siguientes sustancias sólidas, monocarburo de silicio, mononitruro de boro, monóxido de calcio, monocarburo de titanio, monocloruro de potasio, seleccione y justifique. Y hay distintos ítems. ¿Cuál podría usarse como electrolito acuoso? ¿En qué caso la sustancia en estado líquido podrá comportarse como electrolito? ¿Cuál de los sólidos podrá usarse como conductor de primera especie? ¿En qué caso las partículas constitutivas de las sustancias no son átomos? ¿En qué casos las partículas constitutivas de las sustancias no son moléculas? ¿Está? ¿Qué hacemos con este problema? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hacemos primero? Primero identificar el tipo de sustancia, o sea, molecular, atómica, red covalente, eso. Y escribirlas, básicamente simbólicamente también. Ahora sí la fórmula química, Luis. Ahora sí fórmula química, no ecuación química. Fórmula, Luis, ahora ponemos... Ahora sí. Y como dijo el compañero, determinar qué tipo de sustancias son, básicamente. ¿Y cuáles son sus partículas constitutivas? Exactamente. Bueno. ¿Te dejo, Vero? Bueno. 1 minuto te dejo, voy y vengo. Bueno, dale. Bueno, nos queda ahí la pantalla hasta que vuelva Cristina, pero estamos con el 1, ¿sí? Ustedes lo pueden ir escribiendo a las fórmulas químicas de cada uno de estos y vamos viendo. ¿Cómo sabemos cuáles son sus partículas constitutivas y qué tipo de sustancia es? ¿Dónde vamos a buscar esa información? El diagrama de flujo. Exacto.
Perfecto, Sofía. Entonces, ¿por qué no van trabajando ustedes con el diagrama de flujo y me van diciendo monocarburo de silicio? Pueden dividirse, algunos arranquen por, vayan tomando en distinto orden y así cada grupito explica uno o nos dice cómo. Eso se saca a partir del apéndice, ¿cierto? Carburo. Ajá. Monocarburo de silicio, siempre que termina en uro, ¿qué me está diciendo? Que es un anión. No, Ah, perdón. No necesariamente. No necesariamente hay iones, puede que sí, puede que no. ¿Qué quería decir uro? Pará. El más electronegativo. Exacto, el más electronegativo. Más electronegativo, que es una sustancia binaria, ¿Ya? Ujú. que es el más electronegativo, de este caso sería el carbono, que es el que voy a escribir atrás de todo, a la derecha, en la fórmula, y que su número de oxidación va a ser el menor. ¿Sí? Y también el hecho que me diga mono, me está avisando cuántos de estos carburos hay. Monocarburo de silicio. ¿Cómo quedaría la fórmula? Alguien que la escriba en el chat. Perfecto, Luis. Monocarburo de silicio. Usamos el diagrama de flujo que está en el apéndice. Nos fijamos si son dos elementos, sí. Nos fijamos si son uno metálico y uno no metálico. Nos fijamos en la diferencia, en este caso, voy a buscar acá. Página 381, ¿sí? Se trata de dos elementos, ambos son no metálicos. Bien, se trata de una red covalente. ¿Cuáles van a ser las partículas constitutivas? En el monocarburo de silicio, átomos. ¿Cuáles átomos, Luis? Silicio y carbono. Átomo de silicio, átomo de carbono, átomo de silicio, átomo de carbono. Así van a formar una red ordenada, ¿bien? ¿Y qué características en general? Fíjense, yo antes leí todo el problema, que más allá de que tenemos las sustancias y que antes Ciro y Luis dijeron, escribamos la fórmula y digamos qué tipo de sustancias son y cuáles son sus partículas constitutivas. Perfecto. Pero también tenemos que tener en mente otra parte para resolver esto. Está bien que la hagamos después. ¿Cuál es esa otra parte? Que me está hablando de ciertas propiedades de estas sustancias que tengo que definir, elegir, seleccionar. Y todas estas propiedades, fíjense que tienen que ver con propiedades eléctricas. Electrolito acuoso, electrolito en estado líquido, conductor de primera especie. Entonces, tengamos como eso siempre, por más que estemos trabajando con la sustancia, tengámoslo por ahí, dando vuelta, ¿sí? Entonces, el monocarburo de silicio, una red covalente formada por átomos. El que sigue, mononitruro de boro. Si alguien lo tiene, puede escribir la fórmula en el chat. ¿Qué? ¿Te estoy perdiendo? No, pero, a ver, yo quería verlo a los estudiantes. Bien. Y, Ahí pusieron mononitruro de boro, perfecto. y una pregunta, Vero, Sí. ¿habrá que usar el pizarrón? ¿Qué te parece? ¿O no? Yo tengo armada una diapo, no sé, podemos poner esa o si no puedes ponerlo vos en el pizarrón a medida que ellos vayan diciendo, como quieras. ¿Vos tenés una diapositiva de esto? Sí, lo que pasa es que no sé si no está ya toda dicho, por eso prefiero que lo charlemos un poquito y en todo caso después la presentamos, porque ya está todo armado. Ah, perfecto, bueno. Pero, Podemos usar la pizarra de Meet, si no. Bueno, usala, ahí usala, Luis. Ustedes pueden ir escribiendo. Ah, acá teníamos un problema, una vez la probamos. Ah, bueno, ya la abriste. En una época que la probamos hace mucho, ¿te acordás, Ciro, que no podían escribir más de 2 o 3 juntos? Prueben.
Sí, hay que pedir permiso, o sea, mientras uno escribe, Bueno, si quieren, no pongamos la pizarra, lo vemos de otra manera. No, si no, está bueno, pero No, pero tiene no, sus problemas. yo digo la pizarra más para ustedes, no para nosotros. Ah, no, agarramos un Word. También si queremos escribir, yo muestro en el Word. Ok. Si es para escribir nosotros solos, la pizarra es para que escriban todos. Ah, ok. Pero bueno. Seguimos con el chat, pero porque se nos va la hora. Sí. Bueno, escuchen, ¿algún otro de las sustancias? Voy a copiar el problema acá en el chat de vuelta. Espera que lo pongo, lo tiro de pega. Bueno, ¿ya están escritas todas las sustancias? ¿Escribieron todas? Ahí puse en el... Ah, bueno, lo puse en el chat al problema. Pero básicamente llegamos óxido de calcio muy bien. Las voy nombrando y fíjense si están escritas. Mononitruro de boro estaba. No, primero el monocarburo de silicio está, mononitruro de boro está, monóxido de calcio está. ¿Cuál falta? Monocarburo de titanio y monocloruro de potasio. Escriban esas dos, porfa. Monocarburo de titanio, bien ahí. Y falta monocloruro de potasio. Bien, los tenemos a todos escritos. ¿Se fijaron en la tabla, en el diagrama de flujo del apéndice? Cada una de ellas, ¿qué tipo de sustancia sería? Y me dicen cuáles son las partículas constitutivas en cada caso. Vamos a ir en orden. Primero, el monocarburo de silicio ya lo habíamos hablado. Red covalente. Red covalente, átomos de silicio, átomos de carbono. Sigamos con el mononitruro de boro. Es una red covalente. Bien, También. bien. No, perdón. Ah, mononitruro, sí. Una red covalente. Red covalente, ¿cuáles son las partículas constitutivas? Átomos también. Átomos de boro y átomos de nitrógeno. Exacto. Bien. Monóxido de calcio. Es una sustancia... No, pará. Calcio. Red iónica. Red iónica es un elemento metálico, un elemento no metálico, una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7. Se trata de una red iónica. ¿Cuáles van a ser las partículas constitutivas? Iones. ¿Cuáles? El catión calcio 2 y Dos. dos más, perdón, el catión calcio, sí, catión calcio 2 más y ¿cuál era el otro que tenía? Calcio y monóxido y el anión óxido. Bien. 2 menos. El anión óxido, perfecto. Y nos faltaban un par más. Monocarburo de titanio. Red covalente. Red covalente, partículas constitutivas. Átomos. ¿Cuáles? El de átomos de titanio y átomos de carbono. Perfecto. Y luego, último, monocloruro de potasio. Red iónica. Bien. Partículas constitutivas, cationes potasio, iones cloruro. ¿Sí? Una cosa, que todas son sustancias binarias y todas terminan en uro, pero como vimos, algunas implica que hay iones, pero en otras no, lo que habíamos dicho al principio por un comentario de Luis. ¿Está? Bien. Entonces, ahora ya tenemos identificadas, tenemos 2 sustancias que son iónicas y 3 que son redes covalentes. Afirmativo. Bien. Y ahora, digo, ya algunas generalidades de esos 2 tipos o grupos podemos ir teniendo en mente
más allá de la pregunta puntual de acá, ¿no? Por ejemplo, este dato ya lo teníamos, que son todas sustancias sólidas, ¿sí? Pero luego me pregunta por cuál podrá usarse como electrolito acuoso. Entonces necesitaríamos saber qué es un electrolito acuoso. ¿Qué me pueden decir? Es un ion fundido, básicamente. Un ion. No, sé que tiene que ver con los iones, la parte del electrolito. Pero dice acuoso, si no dijera electrolito fundido. Perdón, fundido, es verdad. Está disuelto en agua, básicamente. O en algún medio acuoso. Bien, entonces se trata de una mezcla en la que hay agua como solvente y en la que hay iones que pueden moverse libremente. Eso. Exactamente. Yo el único que veo es a vos, Luis. Hiciste así, pueden moverse cuando uno aplica un campo eléctrico. Exacto. Bien, ahora pregunto, ¿en qué caso yo podría obtener un electrolito acuoso partiendo de estas sustancias que son 5 sustancias sólidas? ¿Qué requisitos necesito? Iónicas. ¿Cómo? La sustancia tiene que ser Iónicas. en el solvente. Tienen que ser solubles en agua, básicamente. Bien, creo que es lo que dijiste vos, Ciro, solubles en ese solvente, que es agua. Claro, sí, tiene que tener la característica de solubilidad, si no, no se podría producir la disociación iónica. Perfecto. Sí, lo segundo dice que también tenían que ser iones, porque los Creo que eso también dijeron, ¿no? iguales, no se van a... Necesitamos entonces sustancias iónicas y solubles en agua. Exacto. Bien. A temperatura, o sea, sin necesidad de nada más, que sean solubles en agua. Sí, acá no estamos trabajando, no me dice una temperatura en especial. No. Y en general manejamos la solubilidad. Pregunto, estas sustancias, las 3 que son redes covalentes, que están formadas por partículas constitutivas átomos, que están unidas por fuerza primaria enlace covalente, ¿les parece a ustedes que serán solubles en agua? No. Definitivamente no. Bien. Y entonces, las 2 sustancias que hay iónicas, ¿podrán solubilizarse en agua y generar un electrolito acuoso? Sí, no, ¿en qué condiciones? ¿Con qué características? Yo voy a apostar a que tiene algo que ver con el tema del tipo de... era algo del tema de si era... No era si era polar o apolar. Ya se me fue de la cabeza. Yo tenía duda, las covalentes polares no se podían disolver en agua. Ay, escuché cortado. ¿De vuelta, Juan? Las covalentes polares, ¿no había caso en que se podían disolver en agua? Una red Sí, atómica. Me parece que acá se están mezclando las cosas. Creo que el punto es el siguiente. Hay 5 sustancias. Las 5 sustancias son binarias. 3 están formadas por átomos. Y 2 están formadas por cationes y aniones. Las redes atómicas no son ni polares ni apolares. La clasificación de apolar y polar es exclusivamente para las sustancias moleculares. Que los enlaces sean entre átomos de distinta electronegatividad, concuerdo que los enlaces del monocarburo de titanio, del mononitruro de boro y el del monocarburo de silicio, esos enlaces son polares. Pero para hablar de moléculas polares o no, tengo que tener una sustancia molecular. Lo que es polar o apolar es, por un lado, el enlace y las redes atómicas formadas por elementos diferentes tienen enlaces polares, pero no forman moléculas. Por lo tanto, la clasificación de moléculas polares o apolares es exclusiva de sustancias moleculares. Punto.
por otro lado, bien dijo, creo que Sofía, que la condición primaria para que se forme un electrolito de cualquier tipo es que la sustancia sea iónica. Entonces descarto todo lo que tengo a mi alrededor y me quedo con monóxido de calcio y monocloruro de potasio. La condición para que sea un electrolito acuoso, bien dijeron, tiene que ser soluble en agua. Y el único dato que yo tengo en el apéndice es a 25 grados. Por lo tanto, la solubilidad de cualquier sustancia la voy a comparar con la solubilidad de otra a esa temperatura, porque el único dato que tengo es ese, solubilidad a 25 grados. Sí, pero en el apéndice hay alguna sustancia. ¿Qué me querés decir con eso? O sea, ¿cómo sabría yo si es soluble, por ejemplo, el mono Porque carburo? vos estudiaste ya propiedades de las redes atómicas. Sí, ¿Y qué te dicen las propiedades de las redes atómicas? me estás poniendo muy en el spot, básicamente. No, las redes atómicas sabemos que no son solubles. ¿Perdón? ¿Qué me dijiste antes? Me pusieron muy en el centro de la escena. Claro. No entiendo. Por favor, ¿me podés explicar? Sí, Si querés explicamos en la pantalla, Luis, se puede. No, en las redes atómicas no son solubles. No. Yo quiero que me digas lo que dijiste antes. Explícame lo que dijiste antes. ¿Qué cosa? ¿Lo de la solubilidad a 25 grados? No sé, hay una expresión tuya que no pude entender. Ah, que perdón. Eso, En el spot, que me pusiste en el centro de la escena, como... No, fue a modo de chiste nomás. Lo que quería decir es, porque no conozco no quiero decir algo que no sea correcto, eso es lo que voy. En cuanto al tema de las sustancias, no recuerdo qué es lo que me habías consultado. Las sustancias iónicas, algunas son solubles en agua. Uh-huh. Las sustancias moleculares, su solubilidad depende de las fuerzas intermoleculares entre el soluto y el solvente. Uh-huh. Los metales son insolubles en agua, excepto la solubilidad química, o sea, la disolución química. Y las redes atómicas, por lo general, todas son insolubles o con una escasa solubilidad. Bien. Perfecto. Pero seguí. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, dale, ¿qué decís? Y en el apéndice, porque dijo que las sustancias iónicas, algunas son solubles. En el apéndice, ¿dónde lo puedo ver? Página 378, hay algunas, acá dice sustancias, solubilidad en agua, 25 grados. Generales en la solubilidad de óxidos, hidróxidos y sales en agua. La encontré, gracias, profe. ¿Sí? Sí, la encontré, gracias. Sobre todo para lo que son compuestos iónicos, ¿tá? Que casi todos, bueno, ahí está explicado los que sí, los que tienen muy baja solubilidad, y después incluso abajo hay algunos datos en números sobre la solubilidad en agua a 25 grados centígrados. Primero arriba está el cuadro más grande que dice tendencias generales. Entonces uno dice, bueno, si es soluble, no es soluble, como para seguir una situación y poder decidir. Y luego, si necesito un valor puntual o comparar, tenemos los valores abajo de solubilidad a 25 grados. ¿Ah? Sí, ahí lo conocía, pero me había olvidado y no lo encontraba ahora, entonces. Muy importante volver a ubicarlo. Bueno, sí. Entonces, de las dos sustancias que son iónicas, ¿podrán estas dos, formar un electrolito acuoso? Nosotros solo la soluble. ¿Solo? La que es soluble. Ajá, ¿y cuál es la que es soluble? El monocloruro de potasio.
Me vengo acá a la tabla, estoy viendo que dice cloruros solubles en general. Se consideran poco solubles los de los cationes plata, mercurio y plomo. Por lo tanto, el monocloruro de potasio ya está en el podio, va a servir para formar un electrolito acuoso. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué va a pasar con el óxido básico? Ahí Ligüe dice que no es soluble. Y es el único que opinó algo sobre eso. Después dice, el de calcio dice poco soluble. Voy a mirar acá donde dice óxidos básicos. Poco solubles en general. ¿Sí? Y después fíjense que hay un paréntesis. ¿Alguien puede leer ese paréntesis lo que dice? Se consideran solubles los de los cationes del grupo 1 y los de calcio más 2 más. Estroncio, no sé cómo se llama eso. Estroncio. Y bario 2 más. Al disolverse se transforman en los hidróxidos correspondientes. Ah, ahí está Ligüe. Ah, dice que es soluble. Sí, pero ¿qué va a pasar acá? No va a ser simplemente una transformación física, como en el caso del cloruro de potasio, que yo tenía los iones formando el sólido y ahora están esos mismos iones, el cation, potasio y el anión cloruro en solución. ¿Sí? Acá dice que va a haber una reacción química entre el óxido de calcio y el agua para formar, como decía, hidróxidos. El hidróxido correspondiente. Entonces, sí va a ser soluble a través de una reacción química y se van a formar ahora nuevos iones que antes no estaban. ¿Cuáles serían esos iones? Los que van a estar en la solución que me van a dar origen a un electrolito acuoso. El anión oxidrilo y el catión calcio. Perfecto. El oxonio era oxidrilo, se me confunden. ¿Cómo? ¿Oxonio o oxidrilo es el anión? No, el anión hidróxido o el anión oxidrilo. Ah, listo. ¿Estamos? Luego pregunta, ¿vamos a la B o algún comentario más de esta? ¿En qué caso la sustancia... Eran las dos iónicas. Las dos iónicas es posible, una por una simple disolución física, la otra por una reacción química. Pero en los dos casos voy a obtener iones en un medio acuoso. ¿Está? Luego pregunta, ¿cuál podrá comportarse como un electrolito cuando se encuentra en estado líquido? Yo partí de sólidos. ¿Cómo logro pasar de un sólido a un líquido? Con temperatura, con energía térmica. Entrego energía térmica, las partículas se van a separar y es posible que éstas fluyan. ¿En qué casos? O sea, ¿qué requisito le pido a la sustancia para que en estado líquido pueda conducir la corriente eléctrica? Se comporte como un electrolito. Que tenga iones disociados. ¿Okay? Para que conduzca la corriente eléctrica, el requisito básico sería un conductor de segunda especie. Exacto. En estado sólido, ninguna de estas dos sustancias puede conducir la corriente eléctrica, porque si bien las dos están formadas por iones, cuando yo aplico un campo eléctrico, esos iones no van a tener la posibilidad de movilizarse, trasladarse. Sin embargo, cuando yo funda ese sólido, las partículas se van a ir alejando unas de otras, se va a formar un fluido y ahora sí, cuando aplique un campo eléctrico, es posible que esos iones se trasladen, porque va a haber partículas con carga positiva y partículas con carga negativa, y entonces ahí va a haber conducción de la corriente eléctrica. Es lo que llamamos, como bien dijo Ciro, un conductor de segunda especie. Y ahí ya abarcamos la 6 también. ¿Cuál podría comportarse como un conductor de primera especie, o sea, conducir en estado sólido? Las iónicas en estado sólido no, ya lo sabemos. Exacto. No. ¿Por qué no pueden conducirlo, Luis? Por lo que comentaba recién la profesora, como los iones están todos en esa red iónica, no hay posibilidad de que se desplacen en el espacio,
básicamente, que no se desplacen y conduzcan básicamente, que hagan conducción básicamente, ¿Y por qué no se pueden desplazar, Luis? por el tipo de enlace que se está generando entre ellos. ¿Y cómo es ese enlace? Yo voy a decir fuerte, pero sé que me van a hacer una pregunta de seguimiento. Es un enlace fuerte que se está dando entre los átomos que componen esa red. Claro, porque es un enlace iónico. Si fuera uno metálico, sí. Es un enlace iónico, sí. ¿Son átomos? Son iones. Son iones. Sí. ¿Y por qué no conduce la corriente eléctrica debido a esto? ¿Cuál es el motivo por el cual los sólidos iónicos, al estar atraídos por una fuerza primaria llamada enlace iónico, no conducen? A ver, tenía que ver con el anión. No era porque no permitía el movimiento. O estoy tirando cualquier fruta. Pero escucha, acá dice en qué caso la sustancia en estado líquido. Quiere decir que por las preguntas que se hicieron y las respuestas que ustedes dieron, yo tendría que suponer que los sólidos no conducen. ¿A qué temperatura? Temperatura ambiente. ¿Por qué? ¿Porque están en estado sólido? No, esa no es la respuesta. Yo sé que estamos volviendo en círculos, pero... ¿Seguimos hablando de sustancias iónicas? Sí, estamos hablando de iones. Sí. Entonces la sustancia iónica no conduce energía eléctrica si la temperatura está por debajo del punto de fusión. Si está por encima, se hace líquido y se transforma en un electrolito de segunda especie. Quiere decir que a temperatura ambiente, espontáneamente, no se van a separar esos iones. Para nada. Claro, sí, pero eso no. La energía el concepto de energía del El enlace. concepto es que, claro, esos electrones no están libres, están atrapados en el enlace iónico y por lo tanto no hay desplazamiento igualmente. O sea, no hay electrones, no hay electrones deslocalizados y los iones están... Estaba buscando justo... ¿A mí que no tiré cualquier fruta? No, estaba buscando lo de los electrones deslocalizados. No me acordaba la palabra exacta. No, a ver. Y deslocalizado de localización y o sea que no están localizados. Los compuestos iónicos a temperatura ambiente son sólidos, porque la energía del medio ambiente no es suficiente para mantenerlos en la distancia típica de los líquidos. Entonces, a temperatura ambiente son malos conductores de la corriente eléctrica, justamente porque son sólidos. Ahora, cuando yo subo la temperatura del sólido, el hombre sube la temperatura del sólido, o sea, no es espontáneo, obviamente, a temperatura ambiente no espontáneamente no se separan. Por eso no conducen la corriente eléctrica, porque no están separados. Para que conduzcan la corriente eléctrica, los cuerpos tienen que tener cargas y que puedan desplazarse en el campo eléctrico. En los sólidos iónicos, a temperatura ambiente, nunca van a poder estar separados, porque no hay energía suficiente en el medio ambiente como para separarlos. Entonces siempre van a estar unidos. ¿Cómo están unidos? Por una fuerza primaria muy alta, por eso justamente nunca van a estar separados a temperatura ambiente. Y si no están separados a temperatura ambiente, no tengo iones libres para que conduzcan la corriente eléctrica. Entonces necesito fundirlos, aumentar su temperatura hasta la temperatura de fusión para que ese compuesto, entonces ahora sí, se transforme en un conductor de segunda especie. Bien, bueno, seguimos. ¿Nos quedan los últimos dos? Sí. ¿Cuáles tienen partículas constitutivas que no son átomos? Los iones.
Perdón, profe, entonces, conductor de primera especie no sería ninguno. 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 Listo. ¿Y en qué casos las partículas constitutivas no son átomos? Las que son sustancias iónicas no son átomos, son iones. Exacto, que dan el monocloruro de potasio y el titanio. óxido de calcio. Ah, perdón, de calcio. Bien. Y después pregunta cuáles de las sustancias no son moleculares. Todas. Todas. Ninguna de estas es... todas son no moleculares, hay iónicas y covalentes. ¿Bien? No sé si... El estudiante que dijo que las sustancias polares y no polares, ¿entendió? Sí, profe. Ah, bueno, Acá bueno. estoy. Era únicamente para las moleculares, no sé quién habló, pero bueno, no los veo, yo estoy con la pantalla con la diapositiva y no puedo ver quiénes son. Correcto. No sé de qué dijo de las moleculares, yo fui el que dijo de las polares y las no polares. Claro, una cosa es enlace polar o apolar, y sí, el enlace de las redes atómicas es polar, porque está formada por elementos diferentes. Ahora, el concepto de molécula polar o apolar es exclusivo de las sustancias moleculares. Eso es lo que yo quería aclarar. Porque algunos estudiantes creen que los compuestos iónicos son polares. ¿Ah, no? Ah, sí, ya lo entendí. ¿Polares? Son partículas los iones. Sí, por eso. A ver, son partículas con carga, no son ni polares ni polares. Correcto. Tienen carga neta. Perfecto, perfecto. Tal cual. Muy bien. Buenísimo. Seguimos, Vero. Bueno. Acá, voy acá, te la paso. Sí. La puse en gris para darme cuenta, nada más que por eso. Creo habíamos dicho eso, de tratar de hacer esta de las propiedades, ¿no? Bueno, ya la... Ahora vamos al 4. Lo pueden ir leyendo y buscando ustedes ahí. Esta la voy a reducir un poquito, Vero, para que no me haga ruido. La voy a poner aparte acá. Perfecto. Esta la voy a poner ahí. Como para que todos la veamos. Buenísimo. Entonces, acá pide que escribamos una breve explicación para cada respuesta. La primera dice, ordene. Espera. Sí, sí. Ordene en orden creciente de volatilidad a las siguientes sustancias. Ahora sí lo veo todo, antes me faltaba. Bueno, es el 4, ¿están ahí? Entonces, me da una serie de sustancias que son monocloro de litio, pentano y propanotriol. Y me pide que las ordene en forma creciente de volatilidad. Y después hay otra serie que son todas similares. ¿Qué hago? ¿Cómo arranco? Definiendo qué es volatilidad. Bien, necesito saber de qué se trata la volatilidad. Perfecto. ¿Qué otra cosa necesitaríamos? Vamos a armar como las tres pilares para poder dar la respuesta. Los datos que necesito para determinar la volatilidad de cada uno de los compuestos que está ahí abajo, o definir los compuestos. ¿Qué datos necesitas de esos compuestos? Primero hay que ver qué es lo que te pide la volatilidad para definir. Perdón. ¿Qué quiere decir orden creciente?
De menos volátil a más volátil. ¿Perdón? De menos volátil a más volátil. Que crezca, sí. Bueno. Es lo que Orden interpreto yo, al menos. creciente. De menos volátil a más volátil. Correcto. Una cuestión. Las vamos a ordenar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Dice algo eso? Le ponemos una flechita de última. Bueno, perfecto. Entonces, cuando pide ordene en orden, en forma creciente de volatilidad, si no dice cómo los tienen que ordenar, si de arriba para abajo, de la izquierda a la derecha, de derecha a izquierda, ustedes tienen que indicar con una flecha hacia dónde crece la propiedad que ustedes están midiendo. ¿De acuerdo? En el sentido de la flecha va a ir creciendo. Presten atención si dice en forma creciente o decreciente. Claro, entonces, por ejemplo, si la flecha la hago para la derecha, ¿dónde tiene que estar el más volátil? En la punta de la flecha. Bien, a la derecha, dicen acá en el chat. Ese es el más volátil. Perdón, vamos a poner más. Acá va a estar el más volátil. Y acá va a estar el menos volátil. Bien. Se ve también como un más, Cris, el que pusiste al principio de la flecha. Sí, es como que tiene una sola cruz y el último tiene 3 cruces, digamos. Ah, perfecto. De menos Okay. a más. De menos a más. Bien. Bueno. Entonces, dale. Bueno, pensemos todos qué tipo de sustancias son estas que están en la diapositiva. Como antes habíamos hablado, por ahí conviene representarlas, si hace falta, no sé, y pensar cuáles son sus partículas constitutivas, con qué intensidad se atraen estas, cuánta fuerza hace falta para vencer esas fuerzas atractivas, si están atraídas por fuerzas primarias o secundarias, si son fuerzas secundarias, cuáles son esas fuerzas secundarias. Entonces, ¿qué concepto acuñaron de volatilidad? ¿Alguna idea y la vamos completando? Volátil es la capacidad de cambiar de estado físico. ¿A cuál estado? No, era un estado concreto, era de... A vapor, ¿no? Volátil me suena a algo que tiene que ver con el aire. No, es de sólido a gaseoso. De sólido líquido a gaseoso. Bien. ¿Y en qué No condiciones? como líquido, no, de líquido a gaseoso es evaporación, no es volatilidad. No, pero la volatilidad tiene que ver con que pueda llegar a fase vapor, ¿no? Entonces, ¿y en qué condiciones tiene que darse para que sea considerado volátil? Bien, en temperatura ambiente, supongo. No escuché bien lo que dijeron. A temperatura ambiente, o sea que no se necesite un calor externo o alguna fuerza del hombre. ¿Espontáneamente? Sí, que se puede dar en la naturaleza misma, sí. Que espontáneamente pueda, porque digo, yo también puedo poner... Esa es la espontaneidad es el puntapié para definir el concepto, o sea,
podés pensar la volatilidad como sea, pero primero tenés que definir que es espontáneo. O sea, por ejemplo, la nafta. Todo el mundo sabe que la nafta se volatiliza, por un ejemplo simple. Y esa volatilización es espontánea, no hay que actuar sobre un frasco de nafta para que se volatilice, no, se produce de manera espontánea y natural. Claro, la volatilidad tendría que ver con la capacidad que tienen algunas moléculas, algunas partículas de escapar del estado sólido líquido y pasar a fase vapor espontáneamente. Hay algunos, como dice Ciro, que no sale naturalmente, uno se da cuenta, la nafta, un perfume, el alcohol, uno tiene evidencia de su volatilidad. Hay otras sustancias que son poco volátiles y entonces nosotros no lo vemos a eso, no lo percibimos. ¿El agua es volátil? No. Sí, es volátil. Yo diría depende. O sea, Sí, porque espontáneamente, pero ¿en qué caso? O sea, Depende de la temperatura. por eso, claro. El O sea, agua no lo va a hacer siempre, instantáneamente. Primero se va a calentar y después el va a agua pasar a siempre gaseosa. es volátil, porque la volatilidad tiene que ver a cualquier temperatura. Ah, ok. Ah, bueno. si no la Ahora, que no sea se más sabe. rápido o menos rápido tiene que ver con la temperatura. Perfecto. Claro, pero eso no tiene que ver, no atenta directamente contra la definición de espontáneo. ¿Perdón? Y justamente. Lo que pasa que de nuevo, uno trabaja a temperatura ambiente, por lo general. Pero las sustancias que son volátiles a cualquier temperatura. Sí, acá lo que nosotros vamos a definir es una línea, o sea, no importa la temperatura acá, porque vos es como que trazás para todos la misma línea y decís, bueno, esto es más o menos volátil, dependiendo de cosas que no tienen que ver directamente con la temperatura. La temperatura la tirás al costadito directamente. No entiendo lo que me querés decir, pero yo te quiero aclarar que si vos revisás los textos argumentativos del libro, te vas a dar cuenta qué significa lo que es la volatilidad. Ok. No, era para aclararle al compañero que, digamos, no importa la temperatura justamente por lo que... ¿Cómo? Vamos a continuar con la pregunta, Vero. Ok. Bueno, entonces, necesitamos poder separar las partículas constitutivas para que pasen de un estado sólido en el que se encuentran muy cercanas, pasar a un estado de vapor donde éstas pueden encontrarse más separadas una de otra, ¿verdad? Entonces, necesito saber con qué intensidad se encuentran atraídas inicialmente estas partículas constitutivas y cuáles son ellas. Bien, a mayor intensidad de esas fuerzas atractivas, menos volátil va a ser esa sustancia. ¿Están de acuerdo con esto? Afirmativo. Profe, perdón, ¿lo podrías repetir? Sí. Digo que cuanto más intensas sean las fuerzas de cohesión, las fuerzas de atracción en el sólido, entonces menos volátil va a ser ese sólido. Si tenemos en cuenta esto de que para que se volatilice hay que pasarlo al estado vapor, hay que entregarle energía para que ésta se separe, no tiene que hacerlo espontáneamente con la energía del ambiente. Entonces, a mayor intensidad de esas interacciones, menos volátil va a ser. ¿Estás de acuerdo, Josefina? Sí. Bien. Entonces, vamos a analizar estas sustancias. Monocloruro de litio. ¿Qué tipo de sustancia? ¿Cuáles son las partículas constitutivas? Litio y cloro. Y es iónica. Iónica. Sí, litio y cloro serían los elementos, ¿verdad? Sí, En perdón. este caso, Catión litio, catión litio uno más y anión cloruro uno menos. anión cloruro. Sí. Ujú.
Bien, entonces se trataría de una sustancia iónica. ¿Qué tipo de fuerzas mantienen unidos a ese catión y ese anión? Primarias. Primarias. ¿Cómo se llama? De enlace iónico. Perfecto. Bien, seguimos con la siguiente. Pentano y la otra es propanotriol. Estado de agregación del monocloruro de litio, es una sustancia iónica. Sólida. Sólido. Vamos con el pentano. Es un hidrocarburo. Sí, un hidrocarburo, muy bien. Gas. ¿Cuántos átomos de carbono? 5. 5. Partículas constitutivas de la sustancia. Carbono y Moléculas. hidrógeno. Carbono. Ah, perdón. Moléculas. Moléculas de pentano. ¿Sí? Carbono e hidrógeno serían el elemento que participa en la formación, pero la molécula es la partícula constitutiva. Sí, perdón, Ah, me sí, sí, equivoqué. sí, es una sustancia molecular, sí. Bien. Estado de agregación. Gas. ¿Todos Perdón. los hidrocarburos son gases? No, perdón, líquido. ¿Todos los hidrocarburos son líquidos? No. No. Bueno, en este caso, pentano, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 5. 5. Bien, entonces, estado de agregación. Líquido. ¿Sí? A temperatura ambiente. Líquido a temperatura ambiente son moléculas. ¿Moléculas polares o apolares? Apolares. Apolares. Bien. La fuerza de cohesión, la fuerza que mantiene ese líquido, una partícula unida a otra en el líquido, atraídas. ¿Cuáles son? La fuerza del hombre. ¿Dónde? Fuerzas secundarias, fuerzas de London. Bien. ¿Alguna otra fuerza secundaria además de London para una molécula apolar? Que no tiene hidrógeno. No escuché. ¿Tiene hidrógeno? Me perdí qué molécula era. Ah, sí, estamos en el pentano. El pentano, sí, el pentano era... no, ¿qué era el pentano? Era Un alcano, sí, tiene un un alcano. esqueleto de Sí, 5 un hidrocarburo en definitiva, sí, Un tiene carbono e hidrocarburo, hidrógeno, sí. por defecto. Entonces No sí escucho puede bien ser un qué puente de hidrógeno. decís, Juan. A ver, como es un hidrocarburo, tiene carbono e hidrógeno seguro, entonces va a haber puentes de hidrógeno. ¿Va a haber puentes de hidrógeno? Para mí no estoy seguro de eso. Sí. Pensemos, recordemos los puentes de hidrógenos. ¿Qué necesitábamos para que se dé esa fuerza secundaria? Hidrógenos, por supuesto, bien, Juan, pero ¿qué otra Hidrógeno cosa? y un enlace covalente. Necesitábamos que ese hidrógeno se una a un elemento extremadamente electronegativo. Digo, Por ejemplo, El oxígeno. Sí, el oxígeno, pero claro. oxígeno. Flúor o nitrógeno. Bien, solo en esos casos va a haber puente hidrógeno, si no, no. Y acá no hay ninguno de esos. Sí hay hidrógeno, pero no se va a formar esa interacción, porque necesitamos un elemento muy electronegativo que tomen los electrones. Pero aún Entonces, así, acá no pero va a sí no es una claro, es una covalente no polar, claro. covalente, no polar. Sí, es la diferencia de electronegatividad entre el carbono e hidrógeno es 0,4. Es covalente no polar. Bien, entonces solamente va a haber fuerzas de London, ¿ok? ¿Sigo con el propanotriol o algún comentario más? Pasemos al... Sí, Me confundí con lo de covalente no polar. Como es una molécula. Y es una molécula apolar. Sí.
En el capítulo 7, fíjate que te dice que dependiendo la diferencia de electronegatividad en los enlaces covalentes, ¿cómo decirlo? Por así decirlo, la voluntad de uno se iba a imponer más del otro sobre los átomos y se iban a generar dipolos y cosas así. El apunte no dice exactamente en qué punto pasa a ser de uno al otro, pero en otros libros aparece y esa diferencia es 0,4. Porque pensaba que es un enlace polar. El enlace entre el carbono y el hidrógeno, esto es un poco, Juan, es casi lo mismo, Cristina, estás ahí, es casi lo mismo que hablamos antes, y otra vez es Juan. Escucha, una cosa es el enlace entre el carbono y el hidrógeno, la rayita que dibujamos. Ese enlace va a ser polar porque tienen diferente electronegatividad el carbono y el hidrógeno. Entonces, entiendo. Polarizado. Pero eso es el enlace. Ahora, cuando yo armo ese conjunto de enlaces que es la molécula, tengo que fijarme cómo queda distribuido. Y bueno, va a ser una molécula que, si bien hay una polaridad de un enlace para allá, hay otro que la va compensando. La suma vectorial que decíamos cuando vimos el tema. Sí, me acuerdo. Estoy escribiendo acá como para que vean la unión de cada carbono con, digamos, con los hidrógenos. El pentano, todos los hidrocarburos, y eso está dicho en el video, todos los hidrocarburos, sustancias binarias entre carbono e hidrógeno, sean saturados o insaturados, todos los hidrocarburos están formados por partículas constitutivas llamadas moléculas y son todas apolares. La geometría de los hidrocarburos hace que las moléculas de hidrocarburos sean apolares. Como decía Vero, esa geometría hace que la resultante de todos los enlaces sea nula. Es una condición que tienen los hidrocarburos que nosotros, los profesores de este curso de química, ya se los damos a los estudiantes. No tienen que averiguar por qué son apolares. Si hay un hidrocarburo que tienen que saber por qué es apolar, es el metano. Entonces, lo que los estudiantes tienen que saber que todos los hidrocarburos están formados por moléculas apolares. A partir de allí, entonces se pueden explicar algunas propiedades como es la volatilidad. Por otro lado, también se dice en el video, y está esquematizado, que los primeros 4 hidrocarburos que se obtienen de la destilación fraccionada del petróleo, que son metano, etano, propano y butano, son vapores o gases. Vamos a decir gases. Del carbono, de la molécula que tiene 5 carbonos hasta la molécula que tiene 10 carbonos, son líquidos muy volátiles, aptos para gasolina. Las gasolinas son mezclas de hidrocarburos de cadena corta, de 5 a 9, de 5 a 10. A partir del carbón, de 11 átomos de carbono en la molécula, ya podemos pensar en hidrocarburos menos volátiles. Y el componente del 10, que es el carbono 15, hidrógeno 32, el pentadecano, ya es un líquido muy poco volátil. A partir de carbono 17, de 17 átomos de carbono, ya se pueden considerar sólidos blandos, de bajas temperaturas de fusión. Pero todos
Esos estados y esas propiedades son explicadas por las fuerzas del London. Profe, una consulta. Se me acaba de ocurrir esto. Dentro de lo que son las tabulaciones de las cosas que se van investigando, ¿existe una forma o hay alguna clasificación para determinar de manera relativa el índice de volatilidad de la sustancia? O sea, no se puede medir, pero ¿en qué caso podría ser necesario tener una idea? A eso me refiero. Todas las volatilidades están medidas. ¿Y cuál sería la unidad de volatilidad, por decirlo de alguna manera? Porque tiene que ver con un parámetro que se llama presión de vapor. Ah, la presión de vapor, me imaginé que venía por ahí. Sí. Tiene que ver con unidades de presión. Ah, perfecto, listo. O sea, la presión relativa respecto del ambiente. A ver, no es tan así. Yo te lo explico después aparte. Perfecto, era una curiosidad que me surgió recién. Todos los líquidos, fundamentalmente los líquidos volátiles, tienen su vapor en equilibrio con ese líquido y ejercen una determinada presión de vapor. Esa presión que ejerce el vapor de ese líquido sobre ese líquido se modifica únicamente con la temperatura. Perfecto, listo, profe. La mayor presión es la que ejerce ese vapor sobre ese líquido. Clarísimo. Una cuestión, yo vuelvo a insistir en esto porque el agua tiene valores de presiones de vapores distintas a distinta temperatura, obviamente. El agua es volátil. No quiero pasar, que quede claro eso, porque no sé si quedó claro antes. Bueno, entonces seguimos, Vero, el pentano. Yo voy a borrar esto para poder hacer el propanotriol, ¿de acuerdo? Dale. ¿Qué me pueden decir del propanotriol? Es un alcohol. Es un alcohol. ¿Con cuántos grupos? Alcohol. 3. ¿Y con cuántos carbonos? 3. Bien. ¿Partícula constitutiva? Molécula. Bien. Una molécula que tiene 3 grupos alcohol, ¿sí? Pregunto, ¿qué tipo de interacción se va a dar entre una molécula y la de al lado? ¿Va a haber fuerzas primarias, fuerzas secundarias? ¿Cuáles? Secundarias, como antes, las de London, por ejemplo. London, que están siempre. Uh-huh. Sí. Juan. Porque eso sea que tengo algo para decir, ¿no? ¿Cómo? Porque supone que tengo algo para decir, ¿no? Lo estoy esperando. Por lo que charlamos antes de la clase y por lo que preguntaste antes. ¿Qué más? Hay grupos OH. Sí. O sea que tengo un hidrógeno unido ahora a un oxígeno. Claro. Ah, ahora sí. Ahí sí va a haber puntos de hidrógeno. Extremadamente electronegativo. El hidrógeno queda listo ahí. Entonces, además de fuerzas de London, ahora sí hay puente de hidrógeno. Ahora sí hay puente de hidrógeno. Uh-huh. ¿Está? Sí, lo tengo claro. Buenísimo. Entonces tenemos una sustancia que es sólida y está formada por iones, el monocloruro de litio. Una sustancia líquida, que es el pentano, que está formada por moléculas apolares. Y una sustancia que es el propanotriol, que está formada por moléculas y que estas presentan
3 grupos alcohol, con lo cual las fuerzas secundarias, además del London, van a ser puente hidrógeno. Y muchos puentes hidrógenos se pueden dar. Entonces, habíamos dicho que a mayor intensidad de esas fuerzas de atracción entre las partículas, más baja iba a ser la volatilidad. Porque más difícil le iba a resultar a esas moléculas pasar, o a esas partículas pasar a fase vapor. ¿El propanotriol es un líquido, un sólido o un gas? Un líquido. ¿Qué opina el resto de los alumnos? Repeat, please. ¿Qué dijo? ¿El propanotriol es un líquido, un sólido o un gas? El propanotiol, bueno, el propano era un gas. Bueno, una compañera dijo líquido, vos decís gas, ¿qué más? Creo que me lo estoy confundiendo con el propano. Puede ser, sí, otra cosa diferente. Pero esto es triol, tiene 3 grupos alcoholes. Claro. Ah, no, sí, entonces líquido. Es la glicerina, bien. Ahí están poniendo, es líquido y es la glicerina. Ahí pusieron en el chat. Sí, yo no veo el chat, pero... No, por eso yo voy leyendo el chat y unimos. Es un líquido, muy bien. Todos los alcoholes, hasta carbono 18, hasta 18 átomos de carbono, se consideran líquidos. Todos los alcoholes. Eso también está dicho en el video. Así como los hidrocarburos tienen distintos grados tienen distintos niveles de valores, de puntos de cambios de estado, de temperatura de cambio de estado, los alcoholes se los puede poner todos en la misma bolsa y decir son todos líquidos, y cuando el número de átomos de carbono es muy grande, bueno, ya pueden ser sólidos, ¿no? Profe, entonces el más volátil es el pentano. Muy bien, perfecto. ¿Y el menos volátil cuál sería? El monocloruro de litio. Claro, el compuesto iónico. Bien. Bien ahí hasta la flecha pusiste, Luis, en el chat. Excelente. Bien. A veces cuando vamos a corregir no está la flecha y no sabemos lo que quiere decir, para qué lado crecería. Y entonces no podemos corregir si está bien o mal, porque no se entiende. Por la hora que tenemos, vamos a hacer el E. ¿Lo están leyendo? Son esos 3, bueno, el orden ya casi te lo da, es silicio, germano, diamante. Dice, ordenen en orden creciente, en forma creciente de dureza, a los sólidos, silicio, diamante y germanio. Bien. Silicio, germano y diamante sería el orden. ¿Cómo? Silicio, germanio y diamante sería el orden correcto. Pues, primero vamos a analizar la pregunta, ¿qué te parece? La dureza de los sólidos, ¿a qué se refiere? Lo habíamos hablado en la clase pasada, que era que un sólido es más duro cuando se requiere más energía para romper su enlace. Sí, deformarlo. Bien. En todo caso. Perfecto, bueno, la resistencia que opone las partículas a ser separadas es una manera de ver la dureza de los sólidos y la energía que hay que poner para que esas partículas se separen. Bueno, seguimos entonces.
Tienen que ver qué tipo de sustancias son el silicio, el diamante y el germanio. ¿Qué tipo de sustancias son? El primero es un átomo está sobre el borde, sí creo que era un no metal. Sí, cada lado de los no metales. Escucho bien. ¿Vos me escuchaste, Vero? Algo del borde. Solo eso. ¿Podés de vuelta? El silicio es un metaloide, el germanio es un metal típico, y el diamante es un cristal de enlaces de carbono. Decime, ¿quién está hablando primero? Juan, de nuevo. Juan. ¿Juan Manuel? Sí, Juan Manuel. sí, ¿qué dije? ¿Qué te lleva? O sea, cuando vos lees silicio, diamante y germanio, ¿qué se te representa? A ver, el silicio, tengo que suponer químicamente lo que es el silicio o lo que yo imagino cuando veo un pedazo de silicio. Porque el silicio es un átomo, pero yo no creo que vea un átomo de silicio, voy a ver un grupo, una red atómica. Perfecto, Juan, perfecto. Eso quería saber. Cuando vos, porque fíjate que la pregunta dice, ordene en orden creciente de dureza a los sólidos. No dice al silicio, diamante y germanio. Dice a los sólidos. Entonces, y esto es responsabilidad mía y de Verónica, nuestra. Es responsabilidad nuestra. No se puede decir ordene en forma creciente al silicio, al diamante y al germanio. No se puede pedir eso. Porque entonces el estudiante piensa que el silicio es un átomo, el diamante es un conjunto y el germanio es otro átomo. Bien. Por eso, los docentes de química escribieron esta pregunta. Ordene en forma creciente de dureza a los sólidos. ¿Está, Juan? Está bien, bueno, pero a ver, sigue siendo semejante, o sea, cuando estamos hablando de un sólido de silicio que va a ser una red covalente. Ahora sí, pero ahora la idea era que vos tengas en tu cabeza un sólido, o sea, un conjunto. Bien. No un solo átomo. ¿Se entiende? Sí. Porque cuando vos empezaste a hablar, dijiste, porque tengo un átomo, tengo el diamante, tengo un metaloide, no sé, dijiste un metal, algo así. Sí, es un metal. Cuando dijiste un átomo de silicio, yo dije, estará bien hecha la pregunta, es responsabilidad nuestra hacer la pregunta bien. Está bien. Te lo digo por experiencia, Juan Manuel. Está perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos. El silicio, el diamante y el germanio, ¿qué tipo de red forman? Covalente. No. El germanio va a formar son todos metales, o sea, son todos enlaces metálicos. Vamos a hacer covalentes. ¿Estamos con el diagrama de flujo? No me quedó claro. El diagrama de la 381. No hay nada en el chat. Sí, el mismo diagrama que estábamos viendo antes, en la página 381, para determinar de qué tipo de sustancia se trata. Son todas redes covalentes, ¿no? Correcto. No. Es red metálica, la del germanio. No. ¿Por qué no? Fíjate, si un único elemento no metálico tiene germanio, sí, entonces red covalente. Tiene silicio, sí, entonces red covalente. ¿Está siguiendo, Juan, el diagrama? Espera.
Ah, sí, está, no dije nada. Sí, ya está, me equivoqué yo. Entonces, Y entonces, ¿cuál es que Vero seguramente le va a salir ahora? ¿Cuáles son las partículas constitutivas? Átomos ¿Cómo están unidos esos átomos? con enlaces covalentes que forman esa red, digamos. ¿Y cuál tiene mayor fuerza del enlace covalente? Carbono, 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 silicio, 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 germanio, germanio, germanio. ¿cuál tiene qué? No escuché. Mayor fuerza del enlace covalente, porque se supone que la dureza tiene que ver con la energía, como dijo Génesis, creo, El carbono. necesaria para vencer las fuerzas atractivas. El carbono. Después tendría que hacer una pregunta respecto a eso. Respecto Bueno, a la fuerza de los enlaces. Pero sí, pero es el carbono. La tablita dice que es el carbono. ¿Perdón? ¿No es el carbono? Sí, es un diamante. ¿Carbono-carbono es el enlace más fuerte? Va, si es doble. Diamante no era un aislante perfecto. O sea que ¿Tiene algo que ver? en lo de No, cuál puede considerarse muy buen conductor de la corriente eléctrica. No, pero digo... No, pero ¿qué tiene que ver? No. Estamos en la dureza todavía, Génesis, esa es la segunda parte. Ah, bien. Sí, Más estamos desubicado que yo, de Génesis, pero un poco. ¿Cómo? Nada. Si ordenamos en forma creciente de fuerza de enlace covalente, va a coincidir con la dureza, supongo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál creen que el enlace es más fuerte? Carbono-carbono. No sé quién lo dijo, pero está bien. Es carbono-carbono. ¿Y cuál es el de menor fuerza de enlace covalente? ¿Qué es lo que está faltando como dato que ustedes no pueden ordenar en forma creciente de fuerza, digamos, en este caso? ¿Qué es lo que le está faltando a ustedes saber? La energía de enlace. Exactamente, la energía de enlace. Muy bien. ¿Y dónde la podés obtener, Génesis? Yo estaba en la tabla del apéndice Bueno. y encontré carbono-carbono y silicio-silicio, pero no encontré el de germanio. No encontraste el de germanio, No. pero por lo menos entre carbono, carbono y silicio, ¿podés saberlo? Sí, silicio tiene una energía de enlace menor. Génesis, diamante, no hidrocarburo. ¿Cómo? La energía de enlace de carbono-carbono en el diamante, no en los hidrocarburos. Sí, la parte en la página 375 que dice energía de enlace covalente. Sí, eso sí. Que dice, bueno, dice que el enlace carbono-carbono tiene menos, o sea, 347 kilojoules sobre mol. Es el más fuerte de todos, digamos, entre el carbono y el silicio. Sí. Bien. ¿Por qué pensás, Génesis, o Luis, o Juan, o los que están, Ciro, los que están hablando? ¿Por qué piensan que el carbono-carbono tiene un enlace covalente más fuerte? Porque acá dice que breve explicación para cada respuesta. Puede ser que dependa del radio atómico. Correcto. ¿Quién está hablando, Sofía? Sí, Sofía. Ah, Sofía, bien. ¿Qué dice Sofía, el enlace covalente, cuando la multiplicidad del enlace es más fuerte cuanto menor sea el radio atómico? Correcto. Y como están en el orden carbono, silicio del germanio, hacia abajo crece el radioatómico, el del germanio es el enlace covalente menos fuerte,
y el del carbono-carbono, en el caso de diamante, es el más fuerte. Correcto, Sofía. Muy bien. Entonces, el orden de la dureza es el cristal de germanio, el cristal de silicio y el cristal de diamante. Creo que no coincidíamos, Luis, con tu orden, ¿no? No, yo no di ningún orden todavía. Ah, no, entonces ¿quién Yo di en orden, yo di que el más blando iba a ser el silicio, después el germanio y después el carbono. Claro, pero es al revés. Entre el silicio y el germanio es al revés. Ah, el más blando el silicio, más germanio está. El menos duro es el germanio. No, sí, yo tenía esa pregunta para la consulta de esta mañana que determinaba exactamente la dureza de los enlaces covalentes iónicos, aparte si el enlace era simple, doble o triple, porque el apunte no dice nada más. Eso de los radios atómicos no lo había escuchado. Fíjate cuando se explicó la clase teórica de radio de enlace covalente, que dice... Está en el apunte, está en el PDF porque en el libro. En la fuerza de los enlaces covalentes. Está en el libro, factores que determinan la fuerza del enlace iónico y del enlace covalente. Y del enlace metálico. Sí, pero pero está el capítulo que dice la fuerza del enlace covalente y no creo que no dice eso. Ahora lo voy a repasar, pero juraría que no. Es más, te lo explica con distintos ejemplos. La unión carbono-carbono simple en un hidrocarburo saturado, la unión carbono-carbono doble en un hidrocarburo insaturado y la unión carbono-carbono triple en un hidrocarburo muy insaturado, el enlace triple es el más fuerte de todos, porque por la mayor multiplicidad. Sí, eso sé, pero... Y después te compara... lo de los enlaces sí, la cantidad de enlaces sí. Lo que no dice era sobre el radio. La del silicio con el diamante y te dice que a mayor radio atómico, menor enlace del enlace covalente. Bien. La otra pregunta es, ¿cuál puede considerarse muy buen conductor de la corriente eléctrica? En este estabas vos, Génesis. Ah, sí. Que había dicho que el diamante era un aislante perfecto, así que está descartado, ¿no? Y supongo que los otros también. Porque son enlaces covalentes. Desde el punto de vista de la teoría clásica, ¿qué podrían decir ustedes del silicio, del diamante y del germanio? ¿Que son buenos o que son malos y por qué? Desde el punto de vista de la teoría clásica, ¿cómo la teoría clásica podría explicar si son buenos o malos conductores el diamante, el silicio y el germanio? ¿En qué se tendrían que fijar? En la nube electrónica. Claro, que la nube electrónica está compartida entre los átomos. Exacto. Y digamos que no hay forma de que esos electrones, primero que son sustancias sólidas y que los átomos son eléctricamente neutros y aunque estuvieran fundidos, bueno, son malos conductores. Pero hablando de los electrones, imposible. Ahora, desde el punto de vista de la teoría cuántica, ¿se mantiene esta clasificación de que son malos conductores? ¿Y cómo lo explica el modelo cuántico? Bueno, piénsenlo y lo analizamos en otra clase. Por ahora, hay una pregunta, pero... Liz, te escucho. Voy a pasar las preguntas porque quiero que vean. Acá, la pregunta 8 dice, es lo que le acabo de preguntar a los alumnos. Clasifique desde el paradigma clásica en bueno o mal conductor de la corriente eléctrica al galio y al germanio, y si lo clasificara desde el paradigma cuántico, mantendría dicha clasificación, argumente científicamente. Bueno, esta pregunta tiene algo que ver con lo que yo acabo de preguntar recién en la filmina anterior, que decía, desde el paradigma clásico, ¿cómo pueden considerarse las sustancias
buenas o malas, acá dice que alguno es bueno, ninguno es bueno, son todos malos. Entonces, de la teoría clásica, ¿cómo se explicaría? Como decíamos recién, la nube de los electrones. La nube compartida está compartida y direccionada entre los átomos y está muy ligada. ¿Y cómo lo explica la teoría cuántica, no? ¿Se entiende la pregunta? Sí, digamos, desde el lado del paradigma clásico deberíamos verlo por la nube de electrones y por el paradigma, digamos, por la teoría cuántica deberíamos verlo por el tema de los orbitales moleculares, enlazantes, enlazantes o no. Los orbitales de banda enlazantes, ¿y en qué me tendría que fijar cuando yo grafico ese perfil energético por la teoría cuántica? Si hay saltos muy... Perfecto. Si hay una brecha de energía prohibida, imposible de superar, o si se puede superar de alguna manera. Bien, Génesis, perfecto. Profe, de ambas formas deberíamos llegar a la misma conclusión, ¿no? Claro, obviamente. Pero vos fijate, Génesis, que yo puedo llegar a la misma conclusión siempre que yo sepa que la estructura del cristal de germanio es una red covalente. Si yo supongo que el germanio es una red metálica, me va a dar diferente. Claro. Vamos a ver esto más detallado en la próxima clase. Bueno, si lo quieren, léanlo, mírenlo y después lo charlamos. Sí, Génesis, no hay ningún problema. Pero sí, también lo podés venir a ver en alguna consulta, Génesis, antes de la clase conmigo o en los miércoles, Cris. Jueves. Ok, gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Disculpe, Cristina. Sí, te escucho. Sí, quería solo hacer una aclaración porque por ahí antes sonó rudo, a lo mejor no se entendió lo que planteé antes y quería dejar aclarado cuando estábamos charlando antes. Eso de poner en el spot era solo a modo de chiste.